Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia y mucho más. Mi nombre es Joel y hoy vamos a conversar sobre la plaga que azotó al Imperio Romano en el siglo II, conocida como la peste antonina o también llamada la plaga de Galeno, porque Galeno fue el médico que de hecho, entre otros tantos, pero principalmente que describió los efectos de esta terrible epidemia que afectó grandemente al Imperio Romano. Pero antes de comenzar, quisiera invitarles a que me escuchen también en la radio y pueden acceder a www.laradiodelahistoria.com y también en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en Histo Misterio. Así que vamos entonces a entrar en detalles sobre el contenido del podcast. Vamos a hablar específicamente de que hacia el año 166, nos dice la historia, en el siglo II, el Imperio Romano estaba en pleno apogeo, realmente un gran poderío militar, y las legiones romanas, bajo el comando del emperador Lucius Verus, habían regresado hacia Roma luego de haber derrotado a los enemigos, los partos, en las fronteras del imperio, y se nos dice de que las legiones victoriosas regresaban marchando hacia Roma. Y lo que nos cuentan los investigadores, los historiadores, es que estas legiones no solamente llevaban con ellos, por supuesto, todos aquellos despojos, las riquezas y tesoros, luego de haber saqueado los templos de los partos, pero además de estas riquezas, llevaban consigo también una epidemia, algo que no lo sabían en ese momento, pero llevaban consigo un terrible virus que en el tiempo se ha identificado como podría ser al parecer la viruela, dicen algunos, pero a través de la historia recordemos que se conoció como la peste antonina, porque recordemos que la familia imperial que gobernaba era la de los antoninos, en este caso con Lucius Verus, uno de los emperadores, y el segundo emperador en este momento pues era Marcos Aurelius, y se les conocía como miembros de la familia de los antoninos. Y a esta plaga también se le conoce como la plaga de Galeno, que azotó al imperio entre el año 165 y el año 180 después de Cristo. El hecho es de que esta plaga, que fue llevada hacia Roma por las legiones, inmediatamente pues afectó de forma terrible por los siguientes más de 20 años, aproximadamente 23 años, el imperio. Y se nos dice que, por supuesto, cambió significativamente el mundo romano de la época. Se nos habla de que esta plaga se extendió de manera rápida a todos los rincones del imperio, con una o mayor medida, y de hecho, algunos que afirman que el propio emperador Lucius Verus perdió la vida en el año 169 debido a esta terrible enfermedad. Y se nos dice de que tal vez incluso fue la que cobró la vida incluso del otro emperador, Marcos Aurelius, en el año 180. Hay que apuntar que en aquella época el Imperio Romano tenía dos emperadores que gobernaban al mismo tiempo partes del imperio. Se nos habla de que esta pestilencia pues se esparce por todo el imperio cuando regresan las tropas de Lucius Verus, y tenemos que se nos habla de que el famoso doctor Galeno pues se encontraba precisamente en Roma cuando hubo este descubrimiento inicial de la plaga en el año 166. Y al parecer Galeno, temiendo por su vida, dice que se marchó de Roma y escapa a la ciudad de Pérgamo, su ciudad natal. Pero allí no estuvo por largo tiempo, porque cuando la epidemia comienza a expandirse, los emperadores lo llaman de vuelta a Roma y tiene que regresar en el año 168. Se nos cuenta que
el efecto de esta plaga en el ejército fue realmente devastador. Se nos habla de que el hecho era de que los soldados, al estar en contacto con otros soldados, pues inmediatamente contagiaban a los demás oficiales y soldados y a las tropas. Y además, teniendo en cuenta que las condiciones de vida de los militares en aquella época no eran las mejores, pues esto posibilitó que la plaga se expandiera de manera volátil. Realmente se expandió con una rapidez tal que las legiones de todo el imperio estaban realmente afectadas, y se nos habla que especialmente aquellas que se encontraban situadas en la frontera norte en el territorio de Aquileia. Y de hecho, los dos emperadores y el médico que los atendía, en este caso Galeno, estaban presentes allí con las legiones en Aquileia cuando la plaga afectó grandemente durante el invierno. Por lo tanto, los emperadores, al ver aquello, decidieron abandonar el sitio y se marcharon hacia Roma para tratar de escapar, dejando atrás a el gran doctor Galeno para que atendiese a las tropas. Las legiones, ya mencionaba, por donde quiera estaban afectadas por esta terrible plaga, y de hecho el reclutamiento de los oficiales pues en este caso decayó un poco y hubo que acudir a los hijos de los soldados. Por ejemplo, en el caso de las tropas que se encontraban en Egipto, se dice que el número de soldados decreció porque de hecho hubo que dar de baja a numerosos soldados, y tal y como nos muestran los registros que encontramos entre las tropas en Egipto, hay diferentes certificados que hablan de este número de soldados a los que se les dio de baja, y en especial a las tropas que se encontraban en la región de los Balcanes, donde se nos dice que el número de soldados decreció de manera significativa y durante este periodo de la plaga. Realmente fue devastador para las legiones romanas. En la población civil, pues los resultados de esta epidemia también fueron significativos, no fueron menos severos, sino que de hecho en una de las cartas que el mismísimo emperador Marcos Aurelius envió a Atenas entre el año 175 y el año 174 aproximadamente, se nos dice de que él había en este caso rebajado los requerimientos para pertenecer al Areópagos, que era el concilio que gobernaba Atenas, porque en un comienzo el emperador había puesto unos requerimientos muy altos para pertenecer a esta clase de la aristocracia ateniense, pero al ver que habían fallecido tantas personas y con esta plaga, pues ahora los requerimientos eran menores, mostrando que otras personas de diferentes clases sociales podían llegar a formar parte de este concilio. Y encontramos también, por ejemplo, en el papiro de Oxyrhynchus de Egipto, donde se nos habla en cuanto a la información de los impuestos que se recaudaban, especialmente también en la zona del Fayum. El Fayum es uno de los suburbios del Cairo en tiempo moderno, y se nos habla de que hubo un número significativo en el descenso de la población en las ciudades. O sea que la gente estaba muriendo y no podían encontrar realmente escape, no había una atención médica que pudiese dar de hecho solución a aquella plaga, aquella terrible enfermedad. Y por tanto se nos habla que incluso muchas personas también abandonaron la ciudad, y esto se vio reflejado en el número de impuestos que se recaudaban. Por tanto, aquí tenemos también evidencia de cómo se afectó a la población en diferentes rincones del imperio. Al parecer, en otras partes del imperio romano, como en el norte de África y en la península ibérica, lo que sería España y Portugal, al parecer la plaga azotó no tan fuerte como en otras partes del imperio. Se nos dice que en Roma, cuando el emperador Marcos Aurelius pues se encontraba allí luego de la muerte de Lucius Verus, se convierte en emperador absoluto de todo el imperio romano unificado en este momento bajo él, mientras que luchaba contra esta plaga, estaba enfrentándose a la invasión de los marcomanos, unas tribus germánicas en las fronteras del norte, y se enfrentaba también a una invasión o rebelión
de los sármatas en las fronteras del este del imperio. Los sármatas, que era uno de estos pueblos que habitaban lo que en la antigüedad fue parte del imperio persa. Así que encontramos a Roma, el poderoso imperio romano, en todo su apogeo, se encuentra ahora en esta etapa del siglo II combatiendo no solamente a enemigos físicos, sino también a una terrible plaga que ya mencionamos, algunos la han identificado con la viruela o una variedad de esta enfermedad. Se nos muestra también en los diferentes registros que la plaga dejó ver sus efectos incluso en la arquitectura. Hay que apuntar de que algo significativo que caracterizó a la civilización de Roma pues fueron sus proyectos de construcción, sus grandes obras arquitectónicas, la epigrafía, etc. Pero se nos dice que durante este periodo específico que dura la plaga, parece ser que, de acuerdo a la evidencia, que las obras de construcción pues decayeron de manera significativa en cuanto a proyectos cívicos. Y al parecer hubo como un detenimiento en cuanto a obras cívicas entre el año 166 y el año 180. Y se nos muestra que incluso en otras partes del imperio, no solamente en Roma, sino también incluso en lo que hoy diríamos que es Londres, hubo también un decaimiento en las obras de construcción de manera cívica de edificios públicos para este momento. Y lo que sí parece es que hubo un aumento de los edificios o templos religiosos para este momento de manera significativa, donde las personas comenzaron ahora pues a acudir a los dioses, hacia las creencias religiosas en búsqueda de una solución a esta terrible enfermedad que estaba azotándoles. Se nos habla de que esta enfermedad tan terrible de la viruela, tremenda, porque es una enfermedad que no tiene como tal un tratamiento específico, y en este caso, por lo menos en aquella época, y lo causa una serie de abultamientos que se presentan en la cara y en todo el cuerpo de la persona infectada de manera terrible que desfigura a la persona. Por tanto, imagínense qué terrible tiene que haber sido aquello en Roma, en el Imperio Romano, cuando se desata esta gran plaga. Se nos habla de que Galeno sobrevive a la plaga, y se dice que describió los síntomas y la progresión, los tratamientos que trató de implementar, y dejó descrito precisamente los efectos de esta plaga en la población. También tenemos el caso de otros historiadores como Dio Cassius, que se nos habla de que el número de muertos ascendía a 2.000 personas por día en Roma solamente. O sea que en este momento, en cuando la plaga estaba más letal, hacia el año 189, recordemos, aproximadamente 2.000 personas al día. Estamos hablando solamente de Roma. Por tanto, en otras partes del imperio también fue significativo, donde se dice que durante los 23 años que dura esta plaga, aproximadamente 5 millones de personas perdieron la vida por todo el imperio romano. Fue una plaga tremenda. Se nos habla de que afectó de manera significativa, pues de acuerdo a las estadísticas que tenemos, no solamente la población civil, sino que las tropas, el ejército se vio afectado grandemente. Hubo un descenso en el número de soldados, las muertes azotó terriblemente esta plaga a las tropas romanas, en este caso en el ámbito militar, económico también y psicológico. Hubo un impacto psicológico en las poblaciones, porque al no encontrar solución o cura para esta enfermedad, el miedo, la desesperación se apoderó de los romanos, y el dolor, la desfiguración de su rostro y de su cuerpo, y en muchos casos ya mencionamos que resultaba en la muerte. Fatal realmente esta gran enfermedad.
Es terrible, y ya les mencionaba que no ha sido extraño, por lo tanto, de que encontramos un cambio en la estructura o cómo se desarrolló, las medidas que tomó el emperador, en este caso Marcos Aurelius, donde hubo un detenimiento de las obras de arquitectura en cuanto a edificios cívicos, y se comienza ahora a reconstruir los sitios sagrados, se comienzan a construir nuevos templos a los dioses, y hubo un énfasis especial en estos santuarios a las divinidades romanas. Y pues precisamente debido a esta plaga que se expandió tan rápido en el siglo II, donde el ser humano lógicamente tiene a buscar, pedir auxilio a sus dioses. Y se nos habla de que estos miedos, por supuesto, eran con razón, ¿no? Debido a aquella terrible enfermedad a la que no se le podía encontrar cura. Y de hecho se nos habla de que no fue sino hasta 1800 años más tarde en que esta enfermedad se erradicó definitivamente, y pues precisamente se acabó con esta terrible enfermedad que afectó terriblemente a las tropas romanas en este momento. Recordemos la peste antonina entre el año 165 al año 180 después de Cristo, y llamada también la plaga de Galeno. Ya mencionamos que algunos la han identificado con la viruela, otros dicen que al parecer es una especie de sarampión, pero algo relacionado. Realmente fue algo extraño, que a medida que la ciencia ha ido avanzando, que los arqueólogos, que los historiadores también han extraído más información, más investigaciones sobre el tema, pues se ha conectado más, ya mencionaba, con el caso de la viruela, y que afectó terriblemente en este caso a las tropas romanas, y recordando que realmente fue terrible, devastador para Roma. Entonces estamos llegando ya hasta al final del podcast del día de hoy. Toca despedirme, agradeciéndoles a todos por la atención, y si les ha gustado, recuerden suscribirse a mi canal para estar al tanto de las novedades y seguir también los próximos capítulos. También quisiera invitarles a que me sigan también en mis canales de YouTube con mi nombre, Joel Ben Habib, y también en mi página de Facebook con mi propio nombre también. Así que no dejen de revisar el contenido adicional del canal para que continúen aprendiendo más sobre historia y otros temas. Gracias a todos por la atención. Hasta un próximo encuentro.